Una vez más, nos ayuda a poner la mañana en camino el doctor en ciencia política, investigador y docente, acá en el 98.7 y también en el canal YouTube, en la mañana en camino, Jorge Lanzaro. Buen día, Jorge, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Bien, muy bien. Hacía cuentas y hace 20 meses que se instaló, 20 meses y 10 días, que se instaló el gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou. Y también, para hacer cuentas nomás, ¿no? Y para jugar un poco, en poco menos de un mes se realizarán las elecciones de autoridades. Sé que se eligen muchas cosas, pero para la gente de Rama, elección de quién será él o la nueva presidenta del Frente Amplio, ¿verdad? El partido más grande del Uruguay y de hecho el partido principal de oposición. Y bueno, no sé si a modo de juego me gustaría escuchar tus primeros comentarios analizando qué es lo que está pasando de la perspectiva política y atravesado por estos dos mojones, por decirlo así. Sí, solo déjame una notita al pie, claro, previa, por una circunstancia que me parece que vale la pena subrayar en términos de cultura política. Esta exabrupto de un dirigente sindical argentino, que en el marco del Congreso del PCNT. Dentro del Congreso del PCNT, que vino a una actitud sumamente beligerante y muy discutible desde el punto de vista de la prudencia diplomática, diplomática, o de los cuidados que uno tiene que tener cuando se conversa y se pronuncia en otro país que no es el suyo, e incluso en el suyo, diría yo. Se despachó con esta idea de ayudar a la derogación de la LUC, obviamente con los argentinos, con los uruguayos que viven en Argentina, y voltear, o no me acuerdo cómo dijo, a sacar a la calle Pou. Y es interesante que la respuesta inicial y contundente vino del propio Frente Amplio, que dijo que eso en el Uruguay no estaba planteado, que es decir, que los presidentes salen por elección y cuando cumplen sus mandatos, y no hay una asociación entre una campaña como esta de derogación de uno de los productos presidenciales con la caída del presidente en el sentido estricto, cosa que de repente lo dice en términos de comparación con la Argentina o de contraste con la Argentina. Si uno lo llevara a otros niveles de análisis, podría decir, bueno, en un sistema parlamentario de repente sí, claro, un golpe político con que te tira abajo un producto al que un determinado gobierno le adjudica una centralidad, una importancia y una relevancia grande, podría ser motivo de un cambio de gobierno. Pero eso es en los sistemas parlamentarios, y en los sistemas parlamentarios clásicos, o que funcionaban en términos clásicos, que en realidad cada vez hay menos. Es decir, los sistemas parlamentarios tienen rigideces y coordenadas que limitan todo este sistema de reacciones del gobierno frente a posiciones políticas, a posiciones del Parlamento, salvo casos realmente muy... Cuando hablas de esos sistemas clásicos, ¿a cuáles te refieres? Bueno, los sistemas clásicos, el sistema inglés, que es el sistema parlamentario probablemente más antiguo, y después hay otros sistemas, el alemán, y hay los nórdicos también, pero el alemán y el español podrían ser, están todos los sistemas semiparlamentarios o semipresidenciales. Ya los sistemas tienen un grado de mixtura, llamémosle, que hoy día, digamos. Hoy día en general tienen un grado de mixtura. Hay sistemas presidenciales muy nítidos. Pero, por ejemplo, aquella situación que recuerdo que años atrás tanto nos asombraba a nosotros con la mirada más presidencialista, que ocurría en Italia, ¿verdad? Que los gobiernos, que el primer ministro estoy exagerando, pero que todos los meses había un primer ministro distinto. Sí, caían como bolos. Bueno, justamente eso fue una de las razones que empezó a lo largo de la historia más reciente, sobre todo de la posguerra, la segunda posguerra en adelante, a atenuar el parlamentarismo en su funcionamiento más puro, que es ese, que al menor barquinazo parlamentario y al menor barquinazo del gobierno caían los gobiernos. Italia fue en ese sentido
un caso paradigmático, Exacto. complejo. También en Francia los hubo de manera importante, pero todo ha ido en el sentido de lo que llaman la racionalización del parlamentarismo. Y la racionalización lo que quiere decir es que, vamos muchachos, moderemos un poco esto, porque si no vivimos, los italianos vivían en una especie de calecita de caídas gubernamentales, de disoluciones parlamentarias, de elecciones permanentes durante un tiempo, y entonces entraron a moderar. Y bueno. Y esto que vos señalás, este arranque, digamos, la puerta que elegiste para entrar a estos asuntos me parece interesante, porque además ocurre cuando se dio a conocer hace pocas semanas. De hecho, hablamos sobre este mismo tema con Daniel Buquet, un querido amigo y alumno tuyo. Bueno, amigo. Pero en un momento fue alumno también, ¿verdad? Más o menos. Toda esa barra en algún momento fue, ¿no? Bueno, y con Dani Buquet, bueno, él hablaba de eso en el marco del Latino Barómetro, ¿no es cierto? Y algunas fortalezas que sigue exhibiendo el Uruguay. Lo de Buquet iba un poquito más allá, señalando que en general él advertía como fortalezas relativamente consolidadas en el continente todo, más allá de algunas peculiaridades. Pero bueno, en todo caso sería lindo para hacernos conversar a los dos. Pero en todo caso, bueno, lo que quizá es más notable en el caso uruguayo, que tiene que ver con estas cosas, es la estabilidad y la consistencia del sistema de partidos. Entonces, el sistema de partidos fuerte, estable, contribuye, ¿no? Contribuye a balancear la política y a, no sé si a combatir o atenuar posiciones extremas. Pero desde ese lugar, está muy bien lo que decís, porque me parece que el exabrupto fue eso mismo, un exabrupto. Todo dirigente sindical, sí, totalmente. Quiero, acabo de decir, incluso para conocer tu opinión, acabo de decir que es un exabrupto y además, comparto de punta a punta lo que dijiste, no solo por el contenido, sino porque además uno cuando está de visita en cualquier lugar hasta tiene que cuidar un poco más las formas, ¿no? Por supuesto. Esto es tan elemental, muy infeliz, que decirlo hasta causa un poco de vergüenza ajena, ¿no es cierto? La verdad que sí. Esta cosa que le enseñás a tu niño y que nos enseñaron, que cuando uno va a una casa se modera un poquito en todo. Es cierto que la cultura política argentina es un poco distinta. Pero quiero ir a eso. El sindicalismo argentino también. Quiero ir a me parece que creo que podríamos hacer una lectura no del todo acertada, pero lo tiro como hipótesis, si hacemos una interpretación literal de lo que dijo el dirigente. Sacar a la calle Pou. Yo no sé si realmente él planteaba, ni siquiera creo que lo piense para su país cuando Macri fue. Acá se trata de sacar, entre otras cosas, porque si la historia algo demuestra, que los que han sacado a gobierno más bien son los gorilas a los peronistas, ¿no? Bueno, sí, en general los gorilas y otras fuerzas también a no peronistas lo que quiero decir, no estoy quitándole ninguna importancia al exabrupto. No obstante, me activo un poquito el freno a la hora de tomarlo como algo estrictamente literal. A ver si sacamos al presidente. Sí, y en su lugar ponemos al gran Pepe Mujica, que tanto amamos. Sí, el tipo de repente, no sé, no lo pensó, no importa. Bueno, si es así, ponele. Si no lo pensó, peor que peor, porque peor que peor, no sé, es igualmente malo. Por lo menos es igualmente malo. Porque, digo, si es un dirigente sindical, una figura pública que tiene cierto grado de representación con respecto a su círculo de actuación, tiene que cuidarse, tiene que cuidar sus palabras, y más si está en cancha ajena. Obviamente. Pero yo te quería agregar simplemente como un detalle que me parece importante también, porque si bien yo escuché después algunas reacciones, y lo peor no fue lo que dijo el dirigente argentino, sino lo peor es que una vez que lo dijo, el plenario aplaudió. Convengamos que venía aplaudiendo ese plenario porque él decía, y vamos a ayudarlos para que vengan los uruguayos a votar en contra. Hay que también un poco, me parece, ver la película entera, la inmediata reacción de los dirigentes, representantes totalmente. del PIT-CNT, no hablo del Frente Amplio, esto no corresponde, esto fue inadecuado. Absolutamente. ¿no? Así que sobre eso me parece además, que... justo en un contexto
si querés que no, uno podría no asociar, pero me parece que hay que poner en relación de todo el proceso de, digamos, de traslado de la performance de Fernando Pereira de una posición dirigente en el ámbito sindical a una posición dirigente en el Frente Amplio, que es un tema que ha despertado discusiones, polémicas, incluso desde el lado justamente del sindicalismo, un sindicalismo, digamos, de oposición a las corrientes mayoritarias, pero que uno dice finalmente, a ver, la hermandad entre el Frente Amplio y el sindicalismo, o entre la izquierda partidaria y el sindicalismo uruguayo, no parece ninguna novedad en términos de ciertos equilibrios, de ciertas zonas de prudencia, pero hay una hermandad que viene, yo diría que atraviesa los años 60, digamos de 62 en adelante, y bueno, de alguna manera la figura más de referencia es el propio, digamos, el padre de la Central de Trabajadores, Pepe Delía. Bueno, Pepe Delía fue candidato a la vicepresidencia por el Sí, Frente sí, Amplio. por eso digo, y nadie se le ocurrió decir que era ilegítimo. ¿Qué cosa más rara es esta que está pasando? Que absolutamente. No, con esta digamos, en su momento, tendencia del Frente Amplio de buscar figuras que tuvieran una pertenencia distinta a la de los cuadros partidarios, y sobre todo los cuadros partidarios en un arco de partidos y agrupaciones que formaban, bueno, de alguna manera las distintas configuraciones, lo que llevó a ser el Frente Amplio. Entonces, buscaron eso, bueno, terminaron en General Sereñi como pieza mayor en esa línea, ¿no? Buscando siempre que fueran no partidarios o relativamente no partidarios. Es decir, esa era una de las condiciones unitarias y de la proyección hacia el electorado, ¿no? Después eso cambió, ¿verdad? Gini, por ejemplo. ¿Cómo? Lo tiro como pregunta hipótesis. Siento que en alguna medida cambió y ayúdame a hacer la peripecia histórica. Como dijiste, el arranque con Sereñi. Un arranque que, en la línea histórica, de casi de inmediato y de sopetón, se tuvo que bancar la dictadura. Además, entre otras cosas, no solo con la persecución, con la disolución, la ilegalidad, la persecución, la cárcel, y en general de los partidos, sus grandes militantes, y en particular de Sereñi. Exactamente, que estuvo muchos años preso. 9 años, ¿no? Muchos años preso. 9, Sí. 11, sí. Primero en un periodo más bien corto y después una nueva prisión de casi una decena de años, ¿no es cierto? Sí, que fue de entre 9 y 11. Bien, ahora, después sobreviene la recuperación democrática con lo que podríamos llamar, no sé, me avergüenza un poco decirlo frente a un doctor en ciencia política, algo así como que el Frente Amplio se recibió de muchacho grande de la política, porque aparece en la fotografía de la salida, Sereñi es liberado, juega un rol fundamental en esa salida. Sereñi juega un rol fundamental en la inscripción del Frente Amplio en el sistema de partidos y en ese frontispicio democrático del sistema político uruguayo, de alguna manera que plasman la representación aquella del estrado del 84. Claro. Me parece que efectivamente una de las grandes funciones de Sereñi, que hay otras, pero esta en particular era su obsesión, la de llevar la legitimación, la carta de ciudadanía del Frente Amplio, un poco en el sentido... A eso me refería con estar en la foto. Decías, soy uno más, ¿verdad? Sí, es decir, estar en la foto fue lo que efectivamente terminó sucediendo en la foto del obelisco, digamos, del 84. Donde, pero ahí Sereñi todavía estaba en prisión. Bueno, todavía... pero había silla vacía, había claro. Las figuras reconocibles, pero te quiero decir que su preocupación era esa, la preocupación, una preocupación, como te diría, político-institucional. Exacto. Fuerte. A lo que iba era para... Mucho más
aferrado a esta inclinación que, por ejemplo, a una candidatura presidencial, Bueno, que la tuvo, pero la tuvo en este sentido, en una candidatura que expresaba por primera vez un conjunto político que era muy variado, digamos, justamente, con muchos participantes distintos. Vos señalabas esa primera candidatura a la presidencia para la elección del 71, bueno, en fin. Después sobreviene la dictadura, la persecución, la cárcel, todo lo que sabemos. La salida democrática, donde el Frente Amplio juega un rol, termina siendo clave, porque las negociaciones de Club Naval no hubiesen podido prosperar si no estaba a la izquierda. Por supuesto. Y si no estaba Seregni, ¿verdad? De hecho, eso, bueno, que Sanguinetti lo promovió de alguna manera esa composición de las negociaciones del Club Naval, fue absolutamente decisivo y necesario, imprescindible, de cierto modo, a esa altura, en esa coyuntura, la participación de la izquierda, el Frente Amplio. Y después te acordás que se mantiene la presidencia de Seregni, de hecho fue candidato para la elección del 89, Seregni presidente, Daniel Astori vicepresidente, y Tabaré Vázquez, candidato a la intendencia. De rebote, esa candidatura, ¿vos la recordás? Sí. La candidatura hablo, ¿no? Y después... Sí, que podía haber sido Mariano Arana. Bueno, que de hecho no quiso Mariano, después, en fin, fue sí. Y después se termina germinando ahí la construcción de un liderazgo político de una magnitud inmensa. Y muy diferente de lo que la izquierda estaba acostumbrada. Claro. Bueno, hasta el punto que, vamos a decir las cosas como son, Vázquez propicia que Seregni deje de ser presidente del Frente Amplio, ¿no? Termina lo que empezó con digamos, el apoyo de Seregni a esa candidatura municipal de Vázquez, terminó siendo efectivamente una animosidad y una enemistad ¿cómo se llama? De Vázquez hacia Seregni. No solo por la figura de Danilo Astori como digamos, como prohombre de Seregni, como hombre de Seregni, directamente, es decir, creo que, no sé si fue el general Seregni, que decía, él es todo lo que yo no soy. Entonces, pero decía en muchos sentidos, entre otras cosas en la popularidad importantísima. Bueno, y con un hito que a mí me parece fundamental, ¿no? Que fue la reforma de la Constitución, la reforma electoral, que si bien gana la reforma con el apoyo de Seregni y de Astori, a nadie escapa que ese... Pero la victoria ajustadísima, tú lo recuerdas eso, sí, ajustadísima. Sí, medio punto. Podríamos decir, a grosso modo, que tenía un nombre y un apellido, y era Tabaré Vázquez, ¿no? Totalmente, porque pateó el tablero cuando estaba todo... una de las, justamente, habría que recordar con más prolijidad, una de los pasos de Seregni era sentarse a la mesa de la negociación con figuras, justamente de la negociación constitucional, representantes del Partido Colorado, del Partido Nacional, Tarigo, si no me acuerdo mal, esa era la idea de esa política institucionalizada. Y efectivamente Tabaré patea el tablero, es decir, no llega a vetar, no llega a un veto, no se llega a un veto o una no sanción de la Constitución, pero es decir, se cambió mucho la cosa, ¿no? Exacto. Pero ahí lo de Tabaré empieza a amasarse con una nueva cualidad, pero siempre, en eso igual que Seregni, de liderazgo político. Ahora, pero quiero decir, a esto voy más allá. Seregni, un líder político, sin duda. Totalmente. Tabaré Vázquez, un líder político. Y quiero llegar a esto. De distintas... Absolutamente, estilo. No, absolutamente. Pero después de eso, la presidencia del Frente Amplio, primero transitoriamente ocupada por Jorge Brovetto, y después, con aquel instrumento de elegir a los presidentes,
primero Mónica Xavier, Xavier. segundo Javier Miranda, que la ganaron en buena ley, porque en elecciones la ganaron, no terminaron consolidando ni uno ni otro la idea del liderazgo desde ese lugar. Es más bien al revés. Te diría bien al revés, ¿no? Que ganaban por un perfil de no competitivo, llamémosle no competitivo, es decir, no, en el sentido de que se planteaba la elección de una figura de gerencia del Frente Amplio. Ahí va. De representación del Frente Amplio, pero que no se estaba jugando el liderazgo o la dirección política en los términos que podía ser una figura como Vázquez u otras. La pregunta que te hago es, esta elección de aquí a un mes, un poquito menos, ¿qué objetivo persigue? Alguien, lo estoy grosereando, que se encargue de llevar las cuentas más o menos claras de cuándo hay que pagar la luz y que hay acto y hay que inaugurar una plaza o una placa y dar la palabra y que no se peleen demasiado, o de alguna manera encabezar un proceso que el Frente Amplio deberá asumir de cara a la próxima elección y mucho más, y que necesita sí o sí de una condición de liderazgo. ¿Me lo contestás luego de la pausa? ¿Sí? Estamos conversando con Jorge Lanzaro, estamos poniendo la mañana en camino. Estamos en el último tramo del encuentro hoy con el doctor en ciencia política, el investigador y docente Jorge Lanzaro, y a un mes de las elecciones del Frente Amplio y haciendo cierta peripecia, trazabilidad histórica, ¿qué tipo de presidente, qué tipo de presidenta tiene que encontrar el Frente Amplio? ¿Alguien que que se acuerde cuando vence la UTE? Bueno, me parece que no es ni tanto ni tampoco decir no, efectivamente, porque no parece de lejos, no parece haber una gran dramaticidad, pero hay dos o tres figuras que son perfiles de liderazgo, y eso es importante, que van a jugar de alguna manera en la elección, como candidatos o como simplemente, me refiero, bueno, cantadamente a Orsi. Pero vos estás hablando de la elección a la presidencia de la República, y yo te pregunto a la presidencia del Frente Amplio. No, yo me refiero a la presidencia del Frente Amplio, que por supuesto que la presidencia de la República también. Me refiero a la presidencia del Frente Amplio en el sentido de que pueden no ser candidatos. Entendido. Específicamente, pero son figuras de peso que son las que están compitiendo, disputando o ejerciendo liderazgos en el Frente Amplio. Me refiero sobre todo a Orsi y a Fernando Pereira, ¿no? Uh-huh. Que son extracciones bien distintas. Interesante toda la figura de Orsi desde el punto de vista de ser un canario. Pero a ver, interesante lo que decís, porque por un lado me parece que paga 2 pesos en Maroñas, que Yamandú Orsi es un candidato natural a la presidencia de la República, ¿no es cierto? Será él y algunos más, no se sabe, pero ese es uno. Ese es uno que hay que ver cómo juega. Carolina Cose no es otra. Carolina Cose es otra. El Boca Andrade lo descartamos del todo, pero me parece interesante que hayas mencionado a Fernando Pereira, porque Fernando Pereira, todo indica que va a ganar la elección en el Frente Amplio, ¿no? Sí, claro. ¿Vos decís que es potencialmente alguien que puede ir por más? Bueno, esa es una cosa que justamente empecé diciéndote que no está planteado así, no sabemos. Exacto. Pero obviamente, si vos decís, bueno, a ver, ¿cuáles son las figuras? Sí. Vos decís, bueno, Orsi, Fernando Pereira, Carolina Cose, es decir, mencionás los que te parece que figuran que son figuraciones o figuras relevantes en el horizonte del Frente Amplio, de la izquierda. Me parece que esos son. Entonces, después, el trayecto concreto, la competencia específica, bueno, primero, como está planteado ahora, en términos de la jefatura del Frente Amplio, de la dirección del Frente Amplio, que es un cargo que puede tener esos perfiles que tú mismo dijiste, más hacia un Jorge Brovetto o hacia un liderazgo o Sereñi, Tabaré Vázquez u otros. Me parece que los que están estos que hemos mencionado, que hemos tallado, no están más arrimados a Vázquez o a
a los que tienen A ese perfil, digamos. carrera política por delante, llamémosle, para no hablar de liderazgos, para no tener que insistir con el tema. Carreras políticas por delante, ¿no? Creo que no hay ninguna duda de que son gente de la que vamos a hablar largo rato en distintas posiciones, y bueno, justamente es interesante que larguen de distintas posiciones. Y te insisto, en lo que te decía medio al pasar, que una figura venga de Canelones, que sea canario, es interesante, porque en general no ha sido común, no solo en la izquierda, es decir, en la izquierda más también, que es muy montevideana, pero o que ha sido muy montevideana, pero no ha sido común que las candidaturas que vienen del interior, y en todo caso a lo más que hemos tenido es esta especie de vallismo canario de Berreta, de Tomás Berreta, sí. esa línea de la cual de alguna manera Orsi es ¿heredero? Heredero en el sentido no estrictamente heredero, porque estamos hablando de troncos partidarios distintos, pero sí de ese cuajo, digamos, de esa línea de un liderazgo, de una figura sobresaliente en el horizonte departamental que se proyecta hacia el horizonte nacional. Sí. Y no es tan sencillo ese juego. Ajá. Es interesante lo que decís, porque me puse a pensar ahora al golpe del balde, y exceptuando, a ver, corregime si le estoy agarrando el cochazo, Tomás Berreta, que en efecto llegó a ser presidente, después no sé si hay mucho antecedente, pero en todo caso, en la disputa presidencial, con la sola excepción de Jorge Larrañaga, en la elección del 2004, digo, una elección un tanto competitiva, aunque parecía muy claro el favoritismo del Frente Amplio, ¿no es cierto? De hecho, la mejor elección del Partido Nacional en muchos años, ¿no? No ha sido superada todavía esa elección. Sí, efectivamente. El Partido Nacional para esta última elección obtuvo menos, incluso que para la anterior, ¿no es cierto? Pero esa condición de notorio hombre del interior, después es algo que le pasa al sistema político en general, ¿no? A eso me refería. Que sí, está bien la observación que hiciste. No es solo un tema de la izquierda. No, porque se habla mucho de la izquierda metropolitana, pero... Sí, la condición ciudadana montevideana de la izquierda, que tenía sus nidos en Salto, en Maldonado, en otros lados, bueno, por supuesto en Canelones, pero que había una macrocefalía política de Montevideo muy grande. Es interesante que aparezcan estas figuras, incluso eso ha pasado en el horizonte. Yo no sé si te acordás la idea, vos mencionabas a Larrañaga, cuando se hablaba de los 5 intendentes. Claro. Los 5 intendentes eran, bueno, uno era precisamente Larrañaga, Cerro Largo, La Valleja, San José, Chiruchi. Sí. Eran figuras que, es decir, pero se insistía en la idea de los 5 intendentes, precisamente porque era un florecer en el interior, digamos, claro. Un despegue político, una carrera que se jugaba por lo menos como punto de partida en el interior, ¿no? Y bueno, y esta figura, Canelones es un lugar muy particular, sin duda, muy metropolitano, en el sentido más estricto, y entonces, bueno. Pero yo creo que es interesante, primero porque lo que tú decís muestra que el Frente Amplio tiene un stock de candidaturas y de liderazgos en juego, que quizá no se manifieste por el momento una competencia muy abierta, pero que está ahí, y lo importante es tener el pelotón, tener una cuadrilla competitiva. Lo que pasa es que pienso en el Frente Amplio, tener gente competitiva es eso que tú decís, ¿viste? Carolina Cosior, son... Pues sí que hay trompos, pero también hay nenes. No, por supuesto. Sí, eso sí, es muy importante, muy importante. Pero incluso más importante aún, no sé si la academia puede dar como intento de respuesta a este tipo de cosas, después que el Frente Amplio ha sido liderado por 3 inmensas figuras políticas y sus respectivos liderazgos y sus respectivos perfiles,
que el Pepe Mujica, que Danilo Astori, ¿no es cierto? Que Tabaré Vázquez, ni hablar, al que ya hemos aludido. Son figuras demasiado grandes, ¿no? Como para que se vayan y no se te mueva un poco la estantería. Son figuras muy grandes y siempre en el relevo de los liderazgos, bueno, construir liderazgos es el ABC de la política y las materias más difíciles a rendir, digamos, en la política. La construcción de liderazgos es realmente muy importante, decisiva. La política sin liderazgos no vive, digamos, no fermenta, no tiene competitividad, no tiene fragor. Pero al mismo tiempo el relevo de los liderazgos se vuelve un tema muy, muy significativo, dificultoso, donde encallan muchas veces los partidos, justamente porque, sobre todo después de liderazgos muy, como tú decís, muy, muy importantes, muy presentes, muy grandes, buscar los relevos es una tarea, realmente tramitar los relevos. Claro. Y yo creo que en ese sentido, puesto que estamos hablando del Frente Amplio, hay allí un stock. Y básicamente Orsi y Carolina Coses son figuras, bueno, no en vano tienen el posicionamiento metropolitano que tienen, son figuras que de alguna manera aseguran que hay relevo. Vamos a ver qué destino puede tener, qué trayectorias, qué competencias entre ellos, qué competencias con otros liderazgos a nivel nacional en los otros partidos, pero ahí hay unas figuras, hay un pelotón de relevo importante. De relevo, digo, que ya está jugando. Digo, y en este contexto, bueno, se acaban de cumplir 20 meses del gobierno de la coalición multicolor encabezado por Lacalle Pou. Lacalle Pou, que además muchas encuestas insisten desde distintos lugares en darles, de acuerdo a cómo lo vive el público, muy buena performance, ¿verdad? Muy buena aceptación. Absolutamente. Márgenes importantes, digo, que van muchísimo más allá de la coalición de gobierno, del Partido Nacional, que llegan hasta... obviamente llegan hasta ciudadanos afines al Frente Amplio. Más de uno se debe estar lamentando que en Uruguay no exista la reelección, ¿no? Porque bueno, siempre pasa eso. Siempre pasa eso, sí. Pero en todo caso, la pregunta es, ¿y cuáles dirías que son los 3 o 4 rasgos sobresalientes de este gobierno encabezado por Lacalle Pou? Viste que insisto en encabezado por Lacalle Pou, porque parece ser muy notorio que más allá de la solvencia en cómo la coalición está llevando a cabo el discernimiento del gobierno, parece jugar un rol subrayadamente importante el presidente de la República, ¿no es cierto? Totalmente. Es algo que ocurre claramente, no diría en los sistemas presidenciales, es como cantado, pero si vos no tenés eso en figuras de liderazgo en los sistemas de gobierno parlamentarios, está frito, es decir, el país está frito, o los partidos, el sistema de partidos está frito. La anemia en el liderazgo es la enfermedad fatal de los sistemas políticos, es una de las enfermedades fatales. La polarización extrema y la anemia en el liderazgo es fatal, digamos, ¿no? Tener una polarización disruptiva, radical, destructiva, o tener una morosidad en la polarización, y todo eso, es imprescindible para la vida de la política, para la ciudadanía. Porque yo tengo adelante qué opciones tengo, qué representa fulano, qué representa mengano. Vos decís, y si lo decís yo lo suscribo además, que es bueno para el funcionamiento institucional, republicano, democrático, que eso ocurra, aunque circunstancialmente quien esté a cargo de la conducción... Sí, bueno, por supuesto. Decir. No, porque no sé si todo el público entiende esa perspectiva. No sé si lo entiende ahora parte de la izquierda, no sé si lo entiende si lo entendía parte de la derecha cuando gobernaba la izquierda. Cuando tú ves que Lacalle tiene una popularidad o una posición positiva, digamos, una apreciación positiva por alrededor de un 70% de la ciudadanía, bueno,
ahí estás hablando de Algo pasa. Frente Amplistas y de gente, bueno, obviamente del Partido Colorado. Hay gente que cuando ocurre esos datos, cuando circulan esos datos, sospecha que son, exacto, que son falsos. erróneos. Y bueno, o están intervenidos, o están... No, o que la encuesta... por el famoso tema que ya no van casa por casa, que los teléfonos en las casas ya no funcionan, que las redes juegan un rol tan importante, que las muestras son más bien pequeñas. O que la gente tiende, ya afinando en la discusión sobre las encuestas, la gente tiende a contestar aquí más o menos eso. Es decir, pero en un 70% es un porcentaje realmente, si vos partís de la base de que una figura política como la de Lacalle viene a ser electa por un 30, por un 40, o tiene que llegar a un 50 para tener mayoría, pero si pasa al 70, estamos hablando de mucha plata, digamos, ¿no? En términos de reconocimiento ciudadano. Entonces voy a plantear el manual bien esquemático. Si semejante adhesión tiene el presidente de la República a 20 meses de su mandato, es muy poco probable que la coalición multicolor no vuelva a acceder el gobierno en la próxima elección. Bueno, eso parece una aproximación sin duda, en el sentido que hay un capital de respaldo a la coalición de gobierno, pero falta la otra pata, que es la candidatura propicia que encarne ese relevo positivamente. Y ahí todavía las cartas no están totalmente a la vista, ¿no? Cuando se armó la coalición multicolor, incluso una de las razones que explica por qué en una ley de urgente consideración se metió tanta cosa adentro, según muchos análisis. No, eso pasa, ¿no?, con las leyes de presupuesto. Perdón, ¿qué señalaste de las leyes de presupuesto que me perdí? ¿Qué pasa con las leyes de presupuesto? Sí, los gobiernos meten en la ley de presupuesto, la inicial sobre todo. Pero con una, según algunos colegas tuyos, colegas y alumnos, Chasquet y Garcés entre ellos, con una variante muy importante. En la ley de presupuesto, si el presupuesto no se aprueba, queda vigente el anterior. En una ley de urgente consideración, si no se aprueba, queda lo que el presidente mandó, ¿verdad? Además que los plazos son más acotados para la discusión, etcétera, etcétera, esa es etcétera, una innovación, ¿no?, llamémosle presidencialista, de la Constitución de 1966. Uno de los argumentos, ayúdame, vos que manejás eso como pocos, que explicaban por qué esta administración metió tanta política pública distinta, tan alto número de articularidad. Muchachos, quiero aprovechar la volada. Y la otra, para decirlo en términos criollos, yo no sé esta coalición cuánto tiempo me va a durar. No, y tome audacion. Y tome audacion. Eso. Si aquí está jugándose el gobierno. Porque si deja me conviene a mí, porque yo todo lo demás, si sale aprobado ya como lo mandé, ¿no? La pregunta es, ustedes nos han enseñado un principio que es básico en el armado de las coaliciones. Esta coalición está armada por socios, pero que también son competidores, ¿no? Socios competitivos, socios competidores. ¿Cómo? Distinto grado de competencia, es decir. Pero ¿cómo se desgrana esto? ¿O todos sabemos que el próximo candidato a la presidencia de la República por la coalición que seguramente se mantendrá va a ser del Partido Nacional? Bueno, ese es justamente uno de los círculos de competencia en el seno de la coalición. Porque vos decís, a ver, ¿qué representa Manini? ¿Qué representa Delgado? ¿Qué representan las distintas figuras que pueden ser competitivas con respecto al relevo, ¿no? Porque cuando se arma una coalición en una primera instancia, es una costura difícil, pero es una costura que, en este caso, ¿no?, viene perfectamente ligada a la figura del presidente, esta específica coalición, porque fue inicialmente una coalición electoral, que se transforma en una coalición de gobierno y en una coalición política. Y este es un problema muy serio, como tú decías bien, para los socios. Los socios están atrapados en una lógica de acompañamiento y de marcar posición, si se quedan muy pegados. Es decir,
es eterno el tema de los dilemas de los socios políticos. Es eterno, claro. Es un dilema que en definitiva no se resuelve. Si me va mal, perdemos todo. Pero si me va bien, gana el socio mayoritario, el que está más al frente de la foto. Que está en el claro. Y entonces hay todo un juego muy, muy refinado que efectivamente lo vemos. Yo que sé, por ejemplo, ese me parece que el ejemplo de Manini es un buen ejemplo en ese sentido de cómo al mismo tiempo tiene lealtad coalicional, fidelidad coalicional, y bueno, pero también trata de marcar posición, de marcar perfil, de hacer salir alguna discrepancia y algún logro, es decir... Bueno, Búsqueda hoy lo señalaba, los aeropuertos, la concesión, la oposición por ahora ha guardado silencio, el Frente Amplio. El ruido nace de la interna del partido, de la coalición, en particular de Cabildo Abierto, ¿no? Sí, por eso, bueno, pero eso es permanente. Hay varias de estas. Hay varias de estas. Vos decís que esas cosas, para que lo entienda el público, me obsesiona eso, que la gente case. No es casual. Es una forma de decir, yo formo parte de esto, pero miren que no soy lo mismo que esto. No, claro, esto es una asociación entre socios competidores, como lo repetíamos. Y eso quiere decir que para ser socios y socios competidores tenés este doble frente de ser leal a una asociación, a una sociedad, y al mismo tiempo de marcar posición y de ser competitivo, y esto hacia el público. Es decir, no es una intimidad, es política. Y si es política, tiene que ser ejercida en el público, en democracia, es abierta. Es decir, vos tenés que mostrar a la ciudadanía estos dos aspectos de la sociedad: la lealtad, la fidelidad, la seriedad, y al mismo tiempo los márgenes de diferencia para aquellos que no son. Es decir, no estamos hablando de Delgado, que también tiene que juega de manera distinta, porque es llamémosle el premier oficialista de la coalición. Perfecto. Es la primera representación del presidente en el sentido fuerte. Entonces, él juega, su juego y su posicionamiento es distinto, obviamente, al de Manini, por ejemplo. Pero también tiene que ejercerlo, juego. Claro. También algunos ministros también, ¿verdad? Algunos ministros también. Bueno, Heber, claramente. El ministro de Defensa también da la sensación. El ministro de Defensa también. Lo que pasa que también depende de las proyecciones o de las aspiraciones planteadas. Hay quien juega hacia adelante marcando una obediencia a ultranza, si querés. Bueno, yo soy el candidato seguro a una obediencia, o una mezcla entre lealtad, obediencia, continuidades y algún juego de... Ahí va. Pero eso ¿Cómo se tiene que presentar al público? Yo soy el que mejor te ha seguido y el mejor que te interpreto a ti, y luego sería un poco, además, o al revés. Soy lo suficientemente leal para seguirte, para saber tener ideas e innovaciones. Son dos modelos, claramente dos modelos, ¿no? El modelo de la continuidad, si querés, más rotunda, o el modelo de la continuidad con variaciones, ofertas propias. Me parece que son dos modelos distintos y que hay que ver cómo juegan justamente, porque esto no se juega en un cuartito, se juega en el público, se juega en el terreno de la política, en el terreno democrático. Y nada hemos dicho, y es un socotroco en medio del océano, o mejor dicho, en medio de la piscinita inflable, la consulta popular acerca de los 135 artículos de la LUC, qué resultado pueda tener esa consulta popular y las consecuencias innegables políticas que va a tener, ¿no? Va a tener. Depende un poco también cómo... obviamente es una competencia que va más allá de lo que dice tal artículo o tal otro. Por supuesto. Que tiene que ver con por o contra, a favor o en contra del gobierno, que es un juego que sigue creciendo, ¿no? Jorge Lanzaro, te abrazo y te agradezco como siempre y nos reencontramos más temprano que tarde, ¿eh? Muy bien, muchas gracias a ti. Un gusto conversar. Igualmente, Jorge, igualmente. Un verdadero placer y un lujo que se da a la mañana en camino, la conducción del programa y los oyentes del...